Hoy vamos a darle una mirada a unos extractos de Sangre del Vacío. Es una obra que, bueno, sigue a un artista, un ocultista, en su viaje a un submundo bogotano, lleno de vampiros, textos prohibidos, rituales. La verdad, con un horror súper visceral. Uf, sí, definitivamente. La atmósfera que logra es potente. Se siente ese gótico colombiano, ¿viste? Muy denso, muy opresivo desde el vamos. La voz del texto es innegable. Totalmente. Y justo por eso, por esa potencia, me parece que la conversación hoy podría centrarse en eso, ¿no? En cómo manejar esa intensidad para que la narración, digamos, pegue todavía más fuerte. Nos enfocaríamos en tono y estilo, ritmo, estructura, siempre pensando en quién lee, claro. Me parece perfecto. Un excelente punto de partida. Porque esa misma intensidad, que es su marca, su sello, bueno, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Exacto. Justo ahí va mi primera sensación. Esa carga sensorial tan abrumadora, aunque impacta mucho al principio, ¿eh? ¿No corre el riesgo de saturar un poco? ¿De cansar al lector si se mantiene así todo el tiempo? Coincido totalmente. A ver, el problema no es la calidad de la descripción en sí. Es vívida, es potente, usa imágenes muy fuertes, ¿no? Eso de gorgoteos húmedos, olores a bilis, texturas pegajosas. ¡Uf! Sí, es muy gráfico. Muchísimo. El tema es la constancia. Es casi sin respiro, esa avalancha sensorial, y súmale el uso de mayúsculas, las exclamaciones. El impacto inicial es brutal, sí, pero mantener ese nivel tan arriba todo el rato puede llevar a la fatiga. Claro, es como escuchar música siempre al máximo volumen, ¿no? Al final, los picos, los momentos que realmente deberían explotar, como que pierden fuerza relativa. Me pregunto si las partes clave, no sé, la revelación del speculum o el encuentro con Lilith, quizá no destacan tanto como podrían, rodeadas de tanto estímulo constante. Justamente eso. La trama principal, que es súper interesante, la transformación de Diego, qué onda con las cartas, el peso del speculum, Lilith, Azrael, Town, todo eso necesita espacio para respirar y para golpear fuerte cuando tiene que hacerlo. Entonces la debilidad sería esa, que este tono siempre tan elevado, paradójicamente, puede terminar aplanando un poco la experiencia a la larga. Hace difícil que los clímax resuenen con toda su potencia. Entiendo. Entonces, cómo se podría manejar esto sin que pierda esa esencia tan particular que tiene? Yo creo que la sugerencia clave sería pensar en modulación, en crear un mayor rango dinámico. Como decías vos con la música, ¿no? Los momentos fortes, los momentos potentes, necesitan de los piano, de los más suaves, para sentirse realmente poderosos. No se trata de aguar el estilo, para nada, sino de usarlo estratégicamente. Introducir pasajes con un ritmo o una intensidad tonal un poquito distinta, eso puede dar los respiros necesarios. Dale, o sea, crear contrastes. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? ¿Algún ejemplo? Podríamos pensar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, alternar esas secciones de horror súper visceral con momentos de reflexión interna del protagonista, que ya existen un poco cuando piensa en su arte o en las cartas, pero quizás usar ahí un lenguaje igual de rico, pero menos frenético. Menos cargado. Exacto. Menos mayúsculas, quizás frases con otra cadencia, ¿viste? Que permitan a Héctor meterse en la confusión o el asombro de Diego sin ese bombardeo sensorial constante. O jugar con lo opuesto, quizás. La calma antes de la tormenta. Exacto. Esa es otra vía muy buena. Construir tensión usando una quietud ominosa antes del estallido de horror. Imagínate una descripción más contenida, casi minimalista para lo que es el texto, del estudio de Diego justo antes de que abra el speculum, por primera vez. Sí, sí. O una caminata por Santa Teresita antes de la casa esa etérea, descrita con una calma tensa, pesada. Ese contraste haría que el horror que viene después sea todavía más visceral, más inesperado. Y supongo que variar la longitud de las frases también ayudaría, ¿no? Sin duda. A ver, el estilo barroco es central y funciona muy bien. Pero meter muy puntualmente frases más cortas, más directas, casi como telegramas, podría crear picos de tensión o momentos de una claridad brutal en medio de toda esa descripción tan profusa.
¿Como un latigazo, decías? Algo así. Imagínate, después de un párrafo larguísimo, súper denso, describiendo una visión horrenda, ¡pam! Una frase corta, simple, que te revele un pensamiento clave y aterrador de Diego. Sería impactante. Son solo ideas, claro, formas de esculpir esa intensidad. Esa idea de esculpir me gusta. Y me lleva a pensar en la estructura general. Porque no es solo el estilo, ¿eh? La forma en que está armado todo también es particular. Con todos esos prólogos, epílogos que aparecen al principio, cartas metidas entre capítulos, las descripciones de rituales, es súper intrigante, pero ¿no podría generar cierta confusión en cómo fluye todo? Es un punto clave, sí. La estructura está fragmentada. Tenés un prólogo, un epílogo, sangre del vacío que está puesto al principio, el prólogo de un tal Elías Vos, otro epílogo del caído. Y a eso le sumás las cartas de las entidades, el dragón, la que cuestiona, y los capítulos detallando rituales. A ver, la sensación de estar leyendo un grimorio caótico o metiéndote en una mente que se fractura, eso lo logra muy bien, es potente temáticamente. Sí, esa onda de grimorio funciona, te atrapa. Pero como lectora, a veces me encontraba preguntándome, bueno, ¿cómo encaja todo esto? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Cómo va progresando Diego exactamente? Por ejemplo, la relación entre los vampiros del inicio, los Batsa estos, los bricolacos, y el ritual de Abramelín, de Azrael Sound, que viene después. ¿Son parte de lo mismo? ¿Son etapas? No queda del todo claro. Ahí está la debilidad potencial, exacto, que la fragmentación, aunque sea deliberada y tenga una justificación estilística, pueda dificultar seguirle el hilo a la columna vertebral, la evolución de Diego y la conexión causa-efecto entre los eventos. Ojo, el resumen que viene al final del material sugiere que sí hay una lógica interna clara, ¿eh? Pero mientras vas leyendo los extractos, esa conexión no siempre salta a la vista. Se corre el riesgo de que el lector se pierda un poco tratando de armar el rompecabezas. Vale, entonces, ¿cómo se podría reforzar esas conexiones sin perder esa atmósfera fragmentaria que es tan propia del texto? No queremos que se vuelva algo lineal y predecible, obvio. Exacto, exacto. El objetivo no es simplificarlo todo, sino clarificar, sutilmente. La sugerencia sería reforzar los hilos que conectan las distintas secciones. Queremos que el lector sienta el caos del grimorio como una elección temática, como parte de la experiencia, no como una fuente de confusión sobre qué está pasando o por qué. ¿Y cómo se teje eso en la práctica? No sé, ¿con notas al pie? No pega mucho con el estilo, ¿no? No, no, para nada. Nada tan explícito o académico. Se puede hacer de formas más integradas al texto mismo, quizás usando elementos de transición que sean estilizados. No sé, un pequeño símbolo que se repita, un tipo de encabezado particular para ciertos fragmentos, una frase puente muy sutil al final de una sección que como que insinúe lo que viene. Ah, ok. ¿Os introduce todo el texto o solo la parte del ritual? Una pequeña clave, una señal, podría ayudar muchísimo al lector a ubicarse. Y la conexión entre las cartas y lo que hace Diego después. Fundamental. Eso se podría integrar de forma más evidente. Más evidente, mostrar, no solo decir, cómo el contenido de cada carta, la de Lilith, la del dragón, actúa como un catalizador directo. Que se vea el efecto inmediato. Eso, mostrar cómo ese mensaje específico provoca un cambio ya mismo en la percepción de Diego, en sus decisiones, o lo empuja a dar el siguiente paso en el ritual. Que la carta no sea solo un interludio interesante, sino que se sienta como un motor claro de la trama. Entiendo. Y sobre los vampiros y el ritual, que parecían como dos mundos distintos. Sí, ahí también. Establecer un vínculo narrativo un poco más claro entre ese linaje bricolacos Banza del principio, que está muy centrado en la sangre, en el miocid, y el ritual complejo de invocación del ángel guardián, el Azrael Tamaum. A ver, son tradiciones que conviven en este universo. Diego está intentando fusionarlas, o abandona una para abrazar la otra. No hace falta una explicación de enciclopedia, ¿eh? Pero sí algunas pistas que le permitan al lector entender cómo encajan estas piezas del lore en el viaje particular de Diego. Tiene todo el sentido. Es como reforzar las costuras internas para que la estructura, aunque sea compleja y fragmentada, se sienta sólida por debajo.
Y todo esto, el estilo, la estructura, al final donde confluye todo es en el personaje, ¿no? En Diego. Su transformación es brutal, muy física, muy visceral, como decíamos. Uf, sí. El texto no se guarda nada en mostrar esa transformación radical. Pasa de ser un artista frustrado a un iniciado por cartas misteriosas, a leer el Speculum, a oficiar rituales terribles, a esa fusión con Lilith y, bueno, ese final, que es exactamente un bricolaco, un heraldo con alas. Es potentísimo. Muy potente. Pero, y acaba mi siguiente punto. A veces sentí que, aunque vemos perfectamente la transformación física y leemos sus reflexiones, sus ideas filosóficas, quizás falta explorar un poco más a fondo la lucha psicológica. La ambivalencia, ¿sabes? El costo emocional que va más allá del dolor físico o de la confusión intelectual. ¿Cuánto se resiste él por dentro a cada paso que da hacia el abismo? Es una observación muy pertinente. La debilidad potencial no está en cómo se describe la transformación, que es impactante, sino quizás en la profundidad de la pugna interna que la acompaña. Vemos a Diego aceptar las cartas, leer el Speculum, sacrificar recuerdos importantes, unirse a Lilith. A veces da la sensación de que esta aceptación viene un poco impulsada por la necesidad de que la trama avance, más que por una rendición psicológica que se explore en todas sus capas, con todo el dolor que eso implicaría. Claro. Donde está el conflicto moral más explícito. La nostalgia genuina por la humanidad que está perdiendo. La duda que te paraliza antes de dar el siguiente paso. Ese que ya no tiene vuelta atrás. Claro, haría su descenso todavía más complejo, ¿no? Si viéramos no solo la fascinación por lo oscuro, que está muy bien lograda, sino también el terror puro, el arrepentimiento fugaz, el peso real de lo que está dejando atrás. Exactamente. Por eso la sugerencia iría por ahí. Amplificar esos momentos de conflicto interno. Mostrar esa tensión psicológica de manera más explícita. No solo la atracción por el poder prohibido, sino también las dudas que persisten, el miedo genuino, y no hablo solo del susto ante lo monstruoso, sino del miedo existencial, profundo, el peso acumulado de lo que pierde, su arte domesticado, los recuerdos que sacrifica, su identidad anterior, y cómo todo eso va erosionando su yo de una forma más psicológica, que complemente la descripción visceral y filosófica que ya es tan potente. ¿Y cómo podríamos ver eso, no sé, reflejado en escenas concretas? ¿Se te ocurre algo? A ver, por ejemplo, se podría expandir el conflicto interno entre el artista, que era con sus frustraciones más mundanas, ¿no? Su búsqueda de validación académica o lo que fuera, y el ser en el que se está convirtiendo. Hay momentos, quizás breves pero intensos, de arrepentimiento explícito, una punzada de añoranza por una vida normal, aunque fuera insatisfactoria, justo antes de cruzar un umbral clave. La reflexión que hace sobre su arte pasado versus el incendio que busca ahora. Ese es un germen excelente para explorar esa dualidad de forma más sostenida. O quizás explorar más las secuelas de los rituales, ¿no? No solo el momento en que ocurren, sino el después. Definitivamente. ¿Cómo le afecta realmente, en el día a día, haber borrado el recuerdo de su padre? Hay un vacío emocional que persiste, una confusión sobre su propia historia que se manifieste días o semanas después del ritual, más allá de la descripción del momento mismo. Mostrar esas réplicas psicológicas, el eco a largo plazo de actos tan extremos. Y las transiciones entre sus fases, como cuando pasa de ser lector a ser ese cazador etéreo. Justo. ¿Cómo se siente después de esa casa en Santa Teresita? ¿Es solo éxtasis de poder o hay también una resaca de culpa, de extrañeza ante sí mismo? ¿Cómo afecta esa experiencia a su manera de ver el mundo cotidiano al día siguiente? ¿Puede volver a tomarse un café en la esquina sintiéndose la misma persona? Detallar esos momentos de aterrizaje después de la transformación. Y en la escena con Lilith, que es tan intensa. Ahí también se podría matizar un poquito la rendición, mostrar quizás un instante más de terror visceral, de resistencia humana casi instintiva, junto al deseo arrollador que lo consume. Hacer esa tensión interna, el miedo contra el anhelo oscuro, más palpable justo antes de la entrega final. Eso haría la fusión todavía más compleja y psicológicamente resonante. No se trata de cambiar lo que pasa,
sino de profundizar en la experiencia interna del personaje mientras le pasa. Excelente. Bueno, recapitulando entonces un poco, hemos hablado de 3 áreas principales para seguir puliendo Sangre del Vacío, ¿no? Primero, esto de modular la intensidad estilística, que es tan característica, para crear más contraste, más dinámica, y que los momentos clave peguen todavía más fuerte. Exacto. Segundo, reforzar las conexiones estructurales entre las distintas partes del texto, prólogos, epílogos, cartas, rituales, de una manera sutil pero efectiva, para guiar mejor al lector a través de esa complejidad sin que se pierda la atmósfera de grimorio fragmentado. Y tercero, profundizar en las tensiones psicológicas de Diego. Explorar más a fondo su conflicto interno, sus dudas, sus miedos, el coste emocional de esa transformación tan aterradora, para darle todavía más capas a su descenso. Sí, y las sugerencias concretas fueron por ahí. Variar ritmo y estructura de frases, usar transiciones más claras o algún tipo de señalización estilizada, clarificar la función de los paratextos, conectar más explícitamente las cartas y los rituales con la psique y las acciones de Diego, y dedicarle más espacio a su ambivalencia, a la erosión de su identidad. Son ajustes que, en el fondo, buscan potenciar algo que ya es muy, muy fuerte en el texto. Sin duda alguna, este material tiene una visión y una voz únicas, realmente poderosas. El desafío, creo, está en canalizar esa fuerza bruta de manera que la brillantez del estilo sirva de la mejor forma posible a la narrativa y a la inmersión del lector, asegurándose de que ni la estructura ni la profundidad emocional queden, digamos, opacadas por la propia intensidad del texto. Pues invitamos a nuestro oyente a reflexionar sobre estos puntos al continuar trabajando en su obra. La verdad es que este universo tiene un potencial enorme y estamos deseando ver cómo evoluciona. Nos encantaría volver a sumergirnos en Sangre del Vacío más adelante, cuando haya tenido la oportunidad de darle otra vuelta.